permite levantarnos y poder adorar su nombre, poder concentrarnos en Él y poder poner toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro corazón ahí delante del Señor y poder encomendar todo nuestro camino a Él, ¿verdad? Entonces, gracias por estar ahí compartiendo este estudio con nosotros. Compártalo con otras personas que puedan estar necesitadas de la bendición de Dios, de la palabra de Dios en esta hora. Usted puede compartir el link del programa. Acuérdese que estamos ahí compartiendo la publicidad en las redes sociales, por Facebook, por Instagram. Ahí usted puede encontrar el link de Radio Peniel y también puede buscarnos en YouTube, ahí en la página de Mujer Redimida o el canal Mujer Redimida. Búsquelo, ahí puede ver el programa en vivo. En Facebook también, creo que ahorita no nos está funcionando muy bien el Facebook, pero ahí puede encontrar los programas también. Usted puede ayudarnos a predicar el Evangelio a toda criatura y cumplir con el mandato que el Señor nos ha dejado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Solo compartiendo un link usted lo puede hacer. Así es que manos a la obra, comparta el link o compártale a la gente que puede descargar la aplicación de Radio Peniel y puede escuchar una programación de bendición, música, palabra de Dios, oración y todo lo que conlleva al crecimiento espiritual. Usted lo puede encontrar allí en Radio Peniel. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir con los estudios de las mujeres de la Biblia, ¿verdad, Almita? Amén, amén, así es. Estamos aquí siendo bendecidas, edificadas a través de la palabra del Señor, aprendiendo cada vez un poco más y comprendiendo ahí también la voluntad preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Qué bueno que está en esta programación Radio Peniel ahí, siempre edificando, siempre haciendo lo importante que es expandir el Evangelio ahí a todo lugar, a donde podamos llegar a través de la señal de la radio y también de las diferentes redes en donde usted puede ver el programa. Es una bendición para nosotras acompañarlo ahí desde su casa, al tráfico, en donde se encuentre, y también poder hablar de la palabra del Señor y conocerle un poco más. Si usted quiere ahí hablarnos, también puede escribirnos al WhatsApp al 502 41 14 34 30. 502 41 14 34 30. Escríbanos, ahí nos gustaría escuchar lo que usted piensa, qué quiere ahí saludarnos, de dónde nos está escuchando, desde cuándo escucha la Radio Peniel. También ahí nos puede mandar ahí diferentes saludos. Para nosotras es una bendición poder saber que usted está ahí del otro lado, a través de la transmisión o de alguna red social en donde pues estamos ahí siempre atentas, y nuestro deseo principal es poder compartir con usted esta palabra preciosa que el Señor pone en nuestros corazones, y que a través de su Espíritu Santo, al cual le pedimos al Señor nos guíe siempre que estamos en estos lugares y compartimos su palabra, para que aparte de que nosotras que ya estamos siendo edificadas desde el estudio, usted también pueda ser edificado y también darle consuelo, ánimo, esperanza, porque para eso dice que fueron escritas estas palabras preciosas. Por eso el Señor permitió esta palabra, para que podamos ser edificados y pueda estar en nosotros creciendo esa esperanza que Él ha puesto a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos hablando de estos temas preciosos, estos temas de estas mujeres que el Señor usó o que ayudaron, que estuvieron con el Señor también, y pues ahí también unos ejemplos buenos y malos que hemos podido estar viendo a través de esta temporada. Ya tenemos hoy uno de los programas 48 ya de la temporada, y de verdad ha sido una bendición. No hemos sentido los programas, ¿verdad, Normita? Ya el tiempo se ha pasado rapidísimo, pero es una bendición poder estar aquí compartiendo, y hoy vamos a hablar de las mujeres que sirvieron al Señor Jesucristo en su estadía acá en la tierra, y que de verdad nos dejan una enseñanza muy especial, ¿verdad? Amén.
Así es, el Señor nos da muchos ejemplos a través de su palabra y nos muestra cómo el amor de Dios se centra en el ser humano y cómo poder salvar al hombre de su pecado. Entonces, a través de las mujeres de la Biblia, nosotros nos hemos podido dar cuenta de el amor de Dios derramado sobre nosotras las mujeres también, y cómo el Señor le place usar también a las mujeres como una pieza importante en su ministerio. Y ahora estamos viendo eso, ¿verdad? Las mujeres que servían a Jesús. Ahí en el Evangelio de Lucas se menciona en el capítulo 8 y dice: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios; Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes; Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Vemos cómo estas mujeres pues no solo servían con sus quehaceres y sus dones de hacer buena comida o de llevar esos suministros que el Señor Jesús y los discípulos necesitaban en aquel momento, sino también aquí es muy clara la palabra y dice que contribuían con sus propios recursos al sostén del ministerio del Señor Jesús y de sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas sostenían al Señor Jesús y a sus discípulos. Y esto no quiere decir que el Señor Jesús haya sido un aprovechado de esas mujeres, sino el Señor puso en sus corazones el poder servirle de esta manera. Mientras el Señor estaba en esta tierra, pues necesitaba los recursos que se necesitan para vivir, y estas mujeres eran un instrumento esencial para ese ministerio que el Señor vino a hacer a la tierra. Recuerden que fueron 3 años o 3 años y medio más o menos los que el Señor Jesús vino a hacer ese ministerio, a predicar el evangelio de salvación y a morir por nosotros. Y en ese lapso de tiempo, pues el Señor Jesús necesitaba de alguien que le sustentara mientras él andaba predicando ese evangelio. Se dice que el Evangelio de Lucas recibe el nombre el Evangelio de las mujeres, porque Lucas se enfoca mucho en mencionar cuánto se preocupó Jesús por las necesidades de las mujeres y cuán involucradas ellas estuvieron en el ministerio de Jesús. Y en los días del Señor Jesús, las mujeres eran consideradas, como ustedes lo sabrán, de poco valor. Algunos hombres judíos, su oración era: gracias, Señor, porque no nací gentil, no nací esclavo, ni nací mujer. Esa era la oración que ellos hacían diariamente, y ahí podemos ver la denigración y el poco valor que le daban a las mujeres. La sociedad griega romana trataba a las mujeres aún peor que los judíos. La cultura romana desarrolló permisidad para dar una licencia ilimitada para poder tener mujeres. Ellos tenían una mujer para poder procrear sus hijos y tener herederos, pero tenían una cantidad sin límite de concubinas. Entonces vemos que tampoco le daban el valor que el Señor quería que le dieran a cada una de las mujeres. Un hombre a menudo podía tener una cantidad ilimitada de mujeres para poder saciar sus pasiones carnales, ahí podríamos decir, ¿verdad? Y entonces
Por eso este evangelio se llama el Evangelio de las Mujeres, porque Lucas se enfoca en la importancia que el Señor le vino a dar a las mujeres en aquel tiempo, cuando no se les daba ningún valor y no tenían como ningún, no podían participar en las actividades tanto festivas como religiosas de aquel tiempo. No dejaban que las mujeres participaran. Así eran necesarias para hacer los oficios domésticos, para poder parir hijos, para poder hacerle comida a los hombres, pero nada más, ¿verdad? No tenían otro valor. Si una no servía, pues la podían desechar y podían tomar otra mujer. Entonces, con este fondo de maltrato hacia las mujeres, Jesús trajo una buena noticia de que ellas son en realidad tan iguales como los hombres, ¿verdad? Y que el orden que el Señor puso, por ejemplo, en el matrimonio, de que la mujer se sujete a su marido y que se sometan el uno al otro, esto es por un orden, porque Dios es un Dios de orden, pero nunca el Señor quiso que la mujer fuera tomada como menos que el hombre, ¿verdad? Entonces, el Señor vino a decir que ellas también eran hijas de Abraham, porque antes se creía que solo la descendencia de machos, ¿verdad?, de hombres, eran los descendientes de Abraham, las mujeres no, pero el Señor se da ahí una historia en Lucas 13, del versículo 10 en adelante. Dice que cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en una sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno y había estado encorvada durante 18 años. Dice que había estado encorvada, imagínense ustedes, ella caminaba doblada totalmente y así había estado por 18 años a causa de un espíritu maligno y no podía ponerse derecha, dice. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Como alabó ella a Dios, agradecida. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga, se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días a la semana para trabajar, le dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados y no precisamente el día de descanso. Así que el Señor le responde a este líder de la sinagoga: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan al establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aunque sea el día de reposo? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las maravillas que él hacía. Qué bueno que Lucas se preocupara por dejar escrito todo lo que el Señor hizo con las mujeres en aquel tiempo y cómo las mujeres servían al Señor y cómo el Señor se valió de ese servicio que las mujeres prestaron al ministerio del Señor Jesús, y no solo el servicio, sino también la ayuda económica que ellas dieron, ¿verdad? Amén. Ahí vemos actitudes muy importantes que estas mujeres la Biblia nos dice, cuando nos habla sobre ellas, nos habla sobre María Magdalena, que ya lo vimos en uno de los programas, y nos va hablando de Juana, y nos habla y dice al final, y otras mujeres. El Señor ahí nos muestra que había una cantidad de mujeres al servicio, buscando ayudar en su ministerio, ¿verdad? Y vemos ahí cómo el Señor en esos tiempos que
la mujer no era vista bien, que era vista como un objeto en algún momento o denigrada también. El Señor Jesucristo viene a cambiar todo esto, viene a hacer algo contra todo lo que los hombres en ese momento habían pensado o habían creído, y por eso fue tan chocante su ministerio en esta tierra. Es evidente, pues él era el Mesías, ¿verdad? Y las escrituras también lo decían, que no iban a recibirle con agrado, pero en todo esto el Señor siempre muestra una actitud completamente diferente. Él viene a romper paradigmas, viene a romper cabezas encuadradas, digamos, porque pues él viene a hacer todo lo contrario de lo que se creía en esos tiempos, y ahora yo creo que el Señor sigue obrando de la misma manera. Humanamente nosotros a veces nos encuadramos en ciertos pensamientos o creencias y se nos olvida darle lugar al Señor, que es el que hace las cosas y a quien nosotros debemos darle la gloria y la honra en todo momento, ¿verdad? Entonces es bien importante ver esta actitud del Señor Jesucristo ante todas las situaciones cuando vamos a buscar en la Biblia cómo Él se muestra en diferentes oportunidades, rompiendo paradigmas, rompiendo pensamientos humanos que aparentemente estaban fundados o fundamentados en la ley, pero eran cosas que humanamente se habían hecho para sí mismos y para tener cosas propias o apropiarse de las cosas que humanamente se querían. Entonces vemos ahí cómo el Señor Jesucristo viene a romper con todo esto, y lo hace también con nosotros como mujeres. ¿Cuántas veces hoy en día, o tal vez en varias oportunidades, tal vez nos hemos sentido denigradas, nos hemos sentido que no valemos, o tal vez aquellas que están en casa como amas de casa dirán, bueno, y entonces, ¿cuál es mi trabajo y cuál es mi función? Y muchas veces el enemigo aprovecha estos pensamientos para tirarnos dardos ahí y decir, bueno, tú no vales, tú no puedes, tú solo estás hecha para este tipo de cosas, y nosotras nos apropiamos y encuadramos nuestro pensamiento en ese tipo de circunstancias. Pero aquí el Señor Jesucristo viene a mostrar la importancia de la mujer en esos tiempos en donde, pues, para humanamente ellas estaban excluidas y posiblemente tal vez solo eran para estar en casa, para tener hijos y ayudar a la crianza de los hijos. Pero el Señor pues viene a mostrar que también la mujer ocupa una parte importante dentro de su plan para la humanidad, y eso es lo que hoy en día el Señor nos dice a cada una de nosotros. Tú tienes un valor. Cristo vino a esta tierra para salvación de tu vida, para poder usarte para su plan. Y el Señor es algo tan importante porque Él no veía las cosas negativas. Vino una mujer pecadora. El Señor no se fijaba en eso. Vino una mujer que ante todos hizo alguna actitud que no era grata y que no debía hacerse. El Señor no veía eso. Le traen a una mujer que fue encontrada en adulterio, y el Señor Jesucristo no se fija en el pecado o en la acción. Él ve más allá, ve las aptitudes para las cosas buenas, ve los rasgos mejores y el carácter de la persona que pueden ser utilizados para beneficio de su obra. Y entonces el Señor aquí nos muestra ese punto de vista tan precioso, y cómo, a pesar de que en ese momento las mujeres pues no eran consideradas, digamos, importantes, Él sí viene a darle lugar a la mujer y viene también a ponerla dentro del plan de esta salvación que él había tenido. Y como este debate, ¿verdad? Que él le dice en esa oportunidad, tú eres hija de Abraham también. Y en esa el Señor le está diciendo, tú también estás hecha para salvación, y es lo que nos dice el Señor. Ustedes, cada una de las que nos escucha, son instrumentos valiosos en las manos del Señor y pueden ser útiles para Él si nosotras permitimos que Él trabaje en nuestras vidas y que obre en nuestros corazones. Ya lo demás, Él se va a ocupar, y eso es lo importante. Vemos a estas mujeres que nos muestran una actitud muy especial, y yo creo que es elevada entre muchas de las actitudes que ellas tuvieron ante lo que el Señor hizo por ellas, porque aquí la palabra nos dice que estas mujeres, algunas fueron sanadas, otras libertadas, y muchas otras cosas más pudo haber hecho el Señor para ellas.
y ellas decidieron algo importante que marcó sus vidas. Pudieron haber sido sanadas y ya, pudieron ser libertadas y ya, y terminar en ese momento y que su cúspide y fuese el milagro que el Señor había hecho en sus vidas. Pero no, ellas decidieron ver más allá, porque por agradecimiento a lo que el Señor había hecho en ellas decidieron seguirle, y no solamente seguirle, servirle, y no solamente servirle, fueron más allá, le sirvieron con sus bienes, dice la palabra. Y entonces vemos aquí una actitud que desborda, una actitud que va más allá de lo que muchas veces nosotros pues hacemos en esta vida. A veces le decimos al Señor, gracias porque tú me salvaste, gracias porque me diste una nueva vida, pero limitamos las cosas que nos gustan para nosotros. Mi tiempo, mi trabajo, mi dinero es mío. Gracias, Señor, porque me lo diste, pero es mío. Y se nos olvida que debemos de ser agradecidos, que debemos dar de lo que hemos recibido. Y estas mujeres nos dan esa lección, nos enseñan que ellas no solamente recibieron lo que el Señor les había dado, sino que también con lo que tenían, tomaron una decisión que las llevó más allá de lo que ellas habían pensado, a servirle al Señor de señores, y no solamente con lo poco no solamente con un poquito, con lo que tenían. Dice que ellas servían y sustentaban ahí el ministerio del Señor. Indudablemente ellas sabían y entendían que para poder recibir había que dar. Ellas comprendieron la palabra que el Señor tenía para ellas, y algo muy interesante es cómo ellas se despojaron, ¿verdad? Porque ahí nos dice que había mujeres casadas. Ahí nos habla en Lucas 8:1, también ahí nos dice que estaba pues María Magdalena, que sabíamos que había sido libertada de 7 demonios. Ella le seguía, encabezaba ahí el listado de mujeres, y después nos habla también de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Juana es bien interesante que la miente y esposa de quién era, porque sabemos ahí que Herodes, pues en ese entonces no es que apreciara al cristianismo, y Chuza, que era su intendente, era el que estaba más arriba, es una de las personas más arriba dentro de su gobierno, que tenía a cargo la administración de sus bienes. O sea que era una mujer, un hombre importante, por tanto una esposa importante. Pero esta esposa, contra toda oposición, podríamos decir, ella va y sigue al Señor y busca al Señor y le sirve con sus bienes, ¿verdad? Amén. Yo me imagino cuando yo estaba estudiando este tema, me imaginé lo felices que hubieran estado o estuvieron las mujeres en aquel tiempo de escuchar a Jesús, que también ellas eran hijas de Abraham y que también ellas podían ser partícipes de ese ministerio tan importante que él vino a hacer a la tierra. Y bueno, yo me hubiera sentido que no cabía en mí misma después de ser tan denigrada, después de ser tan sin valor. Ahora viene un hombre que nos da el valor que tal vez que no que merecemos, pero sí que sería el conveniente, igual que a los hombres, ¿verdad? Tener el valor como seres humanos, porque Cristo vino a morir por los hombres y vino a morir también por las mujeres. Y entonces el mensaje para hoy, en este tiempo, es que las mujeres somos valerosas en sus manos y que podemos hacer algo que valga la pena para el ministerio, que podemos desenvolvernos en nuestros dones y en nuestros ministerios, y que el Señor igual, si nosotros tenemos un corazón dispuesto, Él va a repartir esos dones y va a repartir esos ministerios tanto a hombres como a mujeres. Y esa noticia nos llena de mucha felicidad, porque el Señor dejó un mensaje que somos uno en Cristo, y el apóstol Pablo lo confirmó ahí en Gálatas capítulo 3 y verso 26 en adelante. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo
como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús y ahora pertenecen a Cristo. Son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham también les pertenece a todos ustedes. Entonces, ahí el apóstol Pablo confirma la palabra del Señor, que somos uno en Cristo Jesús. Dice que ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay mujer, ya no hay hombre, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Y Jesús continúa permanentemente la misión que su Padre le encomendó, de la cual Él no se separa. Él no da lugar más bien a distracciones o diferentes actividades sin propósito delante de Dios, sino que Él se aferra a la voluntad del Padre y Él sigue la voluntad del Padre, y con su equipo, que eran aquellos 12 discípulos, Él desarrollaba su ministerio, pero no hubiera sido posible si no llevan a todas estas mujeres que venían con Él de Galilea, acompañándole y sosteniéndole. Me imagino que ellas llevaban sus bestias cargadas de comida, porque en aquel tiempo no era como ahora, que podemos parar en cualquier parte de la carretera y hay un restaurante, hay una gasolinera con alguna tienda de conveniencia y podemos comernos aunque sea una galleta, una galguería o algo así, sino que antes tenían que, si iban a viajar por un día entero, 2 días enteros, tenían que cargar las bestias con comida para poder llevar esa comida y poder sustentarse en el camino. Tenían que llevar agua, aunque en el tiempo de Herodes, o un poquito antes, se hizo un canal que venía desde el lago de Galilea, que realmente se dice mar, pero realmente es un lago. Venía del lago de Galilea un canal artificial que recorría todo el camino, que llegaba hasta Jerusalén y un poquito más. Entonces este canal llevaba agua a lo largo del camino que ellos tenían que recorrer, y pues eso era de gran ayuda para los viajeros en aquel entonces, porque por lo menos agua ellos sabían que iban a tener en ese canal, ¿verdad? A menos que el nivel del agua estuviera muy bajo, entonces se volvía un poco difícil, pero generalmente en ese canal había agua para sustentar a los que viajaban en todo ese recorrido. Entonces, esas aventuras que el Señor vivió y que los discípulos vivieron, se hicieron mucho más fáciles con la ayuda de aquellas mujeres que traían ese alimento, que traían dinero para poder sostener el ministerio de Jesús. Cualquier cosa que ellos necesitaran, si necesitaban pagar una posada o necesitaban comprar algo extra de comida o agua, pues estas mujeres traían de su dinero para poder pagar al Señor. Veamos algo importante. Estas mujeres dice que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. ¿Cómo no seguir a Jesús y servirle con todo lo que tienes? Si has sido sana de un cáncer, si has sido sana de un espíritu maligno, no digamos de 7 espíritus malignos como lo fue María Magdalena, ¿verdad? Y aquí especifica, de las que mejor se especifica es de María Magdalena, que habían salido 7 demonios. ¿Cómo no iba a estar agradecida? Ella se cuenta entre los discípulos, dice la discípulo número 1, dice, porque ella no se separó de Jesús en ningún momento, ni en su muerte, ni en su sepultura, ni en su resurrección. Entonces María Magdalena fue una de las que estuvo más allegada a todas las actividades que el Señor Jesús realizó en su ministerio. De otra que se dan
un poquito más de detalle es de Juana, que era mujer de Chuza, intendente del mayordomo, como lo estabas diciendo tú, Almita. Esta mujer, pues, no sabemos si fue sana de algún espíritu maligno, no sabemos si de alguna enfermedad grave, quizá ella estaba muriendo. Lo cierto es que su esposo la autorizaba a andar con Jesús. ¿Por qué? Porque quizá él había visto la sanidad de su esposa, ¿verdad? Él había visto cómo el Señor había obrado en ella, y además de eso, yo creo que él no era como seguidor de Jesús directamente, porque su puesto no se lo permitía, ¿verdad? Él era como de la secreta, digámoslo así, pero puedo entender que Chuza era un hombre que había creído en Jesús, que había seguido a Jesús, aunque sea secretamente, por el puesto que él ocupaba, y había permitido que Juana fuera tras Jesús en todo su ministerio, y fue una de las que también lo acompaña en este viaje en el que Jesús entrega su vida por toda la humanidad, por ti y por mí. En esa hora de la aflicción que vivió nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba María Magdalena, ahí estaba Juana, la mujer de Chuza, estaba Susana. De Susana no se da ningún detalle. Podemos entender que fueron mujeres que estaban muy agradecidas con el Señor por haber recibido quizá sanidad, o por haber visto quizá que se sanaba algún su pariente, alguna su amiga, o veían las maravillas que el Señor Jesús había hecho en el pueblo donde él era nativo, ¿verdad? Entonces vemos que Juana era una mujer que simplemente estaba muy agradecida con el Señor. La vemos en la muerte de Jesús, la vemos en su sepultura, preparando esas especies, ungüentos que se le ponían a los cuerpos después de haber muerto, ¿verdad? Y la vemos allá corriendo junto con María, con las Marías, a comunicar la noticia a los apóstoles de que el Señor Jesús no estaba en la tumba, de que el Señor Jesús había resucitado. Entonces vemos que Juana se menciona en la Biblia, en el Evangelio de Lucas. Quizá es la única vez que se menciona, ¿verdad? Y esta mujer debió vivir en una parte importante de la ciudad de Galilea. Era Tiberias, que era la capital de Galilea, ¿verdad? Y los estudiosos creen que Juana pudo haber sido una fuerte clave de mucha información detallada que tenía el Señor Jesús acerca de lo que decidían las autoridades, aunque el Señor Jesús era Dios y él lo sabía, pero ella era un punto especial en el ministerio del Señor Jesús. Ella tenía información de primera mano, digámoslo así, pero no solo eso, sino ella también tenía información clave que le pudo haber dado a Lucas cuando Lucas escribe su evangelio, ¿verdad? Entonces, al recibir el Señor a mujeres como Juana en su círculo íntimo, rompe esa tradición judía de las divisiones sociales de la época, donde las mujeres estaban separadas de la sociedad, inclusive en las sinagogas. Ya hablamos en otros programas de eso, cómo eran las sinagogas. Las sinagogas hasta la fecha son hermosas, son unas salas preciosas donde hay unas sillas lindas que parecen hasta un trono. Las sillas son lindas, la sala es hermosa, pero las mujeres no pueden estar ahí, solo los hombres. Las mujeres tienen una como terraza en la parte de arriba, con un balcón
que pueden ver hacia abajo donde están los hombres. Hasta la fecha, imagínense ustedes cómo era en aquellos tiempos cuando Jesús andaba haciendo su ministerio. Ellas no podían ni siquiera entrar o acercarse a la sinagoga. Entonces, el ser parte del ministerio de Jesús, estas mujeres se sentían, ¿qué pudieron haber sentido esas mujeres a la hora de que el Señor las deja servirle, las deja seguirle? Si ellas ya habían creído que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Ellas ya habían creído que Jesús era el Mesías. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué pudieron haber sentido ellas? Nada más que alegría, agradecimiento, un servicio incondicional al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios, que en aquel tiempo pues vino a darles valor a las mujeres y vino a dar empoderamiento que la mujer necesitaba en ese momento, ¿verdad? Y Juana es un ejemplo cómo el Evangelio destruye las barreras de clase, de prejuicios. Ella era una mujer que ocupaba un puesto pues importante en el gobierno de Herodes, ¿verdad? De Herodes. No era Herodes el Grande, sino Herodes Antipas, que era un gobernador del área de Galilea nada más, pero vemos que era un área importante del pueblo de Israel, el área de Galilea, porque ahí estaba el mar de Galilea y era donde había una fuente importante de agua del país. Entonces era un área donde el que era gobernador tenía mucho poder. Es como decir que en Guatemala, el alcalde de Guatemala es muy importante porque es la ciudad principal de Guatemala, ¿verdad? Entonces allá la ciudad de Galilea era demasiado importante y él era el gobernador de ahí. Y pues ella estaba metida ahí entre las relaciones gubernamentales, ¿verdad? Y entonces era importante que el Señor tuviera gente de toda clase social, ¿verdad? Tanto adinerados como pobres. Vemos a una Juana, mujer de Chuza, como a un Pedro, ¿verdad? Que era de muy baja categoría, era un pescador, quizá con olor a pescado siempre, ¿verdad? Y no tenía mucho dinero, quizá era socio ahí de Juan y de Andrés y de los que eran pescadores ahí, pero el Señor se preocupa por insertar a su ministerio gente de todo tipo social para que vieran y dar el ejemplo de que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Amén. Pues vemos ahí cómo el Señor nos muestra. Yo creo que podemos pensar que es la forma en que la iglesia funciona, ¿verdad? Cómo está el Señor ahí como cabeza y cada uno de nosotros como sus servidores haciendo lo que mejor podamos con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Eso es algo bien importante. Y aquí no dice que estas mujeres iban a buscar cosas de otro lado o a pedir prestado, etcétera, sino que decía con sus bienes, o sea, con lo que ella tenía. Y pues nos habla aquí de María Magdalena, nos habla también aquí de diferentes mujeres que, pues, digamos, tenían capacidades económicas, pero quién sabe, aquí también nos dice, y otras, nos habla también ahí de Susana, ¿verdad? Pero Susana dice que no se sabe mucho ahí de ella, pero nos habla de otras muchas que le servían de sus bienes, y no necesariamente puede ser un bien económico, puede ser un bien de la forma en que tú puedes hacer comida, la forma en que tú puedes tejer, formas diferentes, porque recordemos que el Señor nos ha dotado de diferentes dones y con cada don que el Señor pone en nosotros, pues ahí podemos servirle, porque cada don es para el beneficio de su obra, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Que todo se iba formando de una forma tan especial en que unos se ayudaban a otros, y es la forma en que también el Señor nos deja de ejemplo para su iglesia, de cómo sin un interés
oculto o sin el deseo de enorgullecerme a mí misma o a mí mismo, yo debo servir al Señor de una forma total, por agradecimiento y con todo lo que tengo. Y ustedes me dirán, ay, pero está loquita, porque ¿y qué voy a hacer si yo necesito ganar para mi casa, necesito tener mis bienes para poder sostener a mis hijos? Muchas cosas que puedan venir a nuestra mente, pero cuando nosotros dedicamos lo que tenemos al Señor, no quiere decir que yo voy a venir y agarrar mi sueldo completo y dárselo a la iglesia. No, aunque algunos el Señor puede llamarlos a hacerlo, ¿verdad? Eso no lo miento, no lo dejo ahí por un lado, pero el Señor nos ha llamado a servirle con lo que tengamos, y con lo que tengamos y le demos de corazón, Él nos va a bendecir para sustentar nuestra casa, nuestro hogar. Lo importante es que entendamos que todo lo que tenemos es y viene de Él, y que cuando nosotros lo ponemos a su servicio, el Señor va a obrar de formas diferentes y vamos a poder ver su mano de poder en diferentes situaciones. Me llama la atención aquí que dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Cuando habla la palabra servicio acá, no es servir solo a alguien que te sirve comida, a alguien que te barre la casa, sino que dice que viene acá de la palabra diaconía. Y aquí pues ya le podemos dar ahí una forma a la cual ya la conocemos. Habla sobre los diáconos, diaconisa, que es un término que se usa, un servidor en la iglesia. Y a veces lo tenemos pues solo como un término y decimos, bueno, yo estoy en la iglesia y soy diácona y ahí se termina mi servicio. Pero estas mujeres nos muestran que el servicio que ellas hacían, lo hacían en todo momento. Lo vemos cuando están a la par del Señor ahí trabajando en estos momentos, ahí a la par de la cruz cuando Él está siendo crucificado. Vemos a estas mujeres también en la resurrección. Vemos, indudablemente creemos que estas mujeres estuvieron ahí en Hechos, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellas y sobre todos los que estaban ahí. Entonces eso quiere decir que esto es un servicio completo, con todo lo que tengo, con mis bienes. Ellas comprendieron esa palabra del Señor en Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero también es bien importante porque el Señor sabe que si nosotros le servimos de corazón, la recompensa es mucho mayor, porque nosotros no podemos pagar con un bien económico o con todas las cosas de este mundo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que es darnos la salvación. Y lo que podemos hacer es servirle y rendirle nuestra vida sin ningún límite, digamos, sin poner peros. Ahí también nos habla sobre una historia de aquellos que querían servir al Señor, pero anteponían a sus padres, anteponían sus terrenos, y el Señor les decía, tienen que dejarlo todo, pero lo hacía de una manera porque muchas veces nuestro corazón está enfocado en un bien. Yo quiero servir al Señor, pero primero es mi trabajo, porque de ahí me pagan. Entonces, si yo le doy la prioridad a las cosas que hago en el trabajo, a ocupar más tiempo en el trabajo, que a por lo menos escuchar una hora de su palabra o de leer la Biblia, y entonces ahí nuestro corazón ya está enfocado y desbordado para algo que es humano, algo que es de este mundo. Cuando nosotros lo vemos de una forma diferente, ante el mundo no es algo fácil, porque voy a yo dejar de ganar cierta cantidad de dinero por ir a escuchar un mensaje o por ponerme a leer la Biblia. Es algo espiritual que se mueve en ese momento, y el Señor está obrando en nuestros corazones y nos está iluminando y nos está dando sabiduría, y todo lo que dejamos, digamos, que de percibir humanamente, el Señor lo recompensa más adelante. Y yo creo que esa es una forma de vida, la forma en que estas mujeres nos enseñan cómo ellas lograron despojarse del amor a todo aquello, al dinero, despojarse de sus bienes y poder servir al Señor por completo. Es una forma en la que nos dicen hoy, así es como el Señor quiere que sirvamos, que vengamos a Él, que podamos ser utensilios en sus manos, y que
Así como les decía Pablo ahí a aquellos en Corintios, y le decía en 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es decir, la enseñanza, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. O sea, es algo malo que ustedes puedan dar algo de lo suyo para que el Señor pueda obrar en su espíritu, pueda hacerles acrecentar su conocimiento y en la vida de Cristo. Entonces el Señor pesa aquí, ¿qué es más importante, lo espiritual o lo material? Si yo estoy pensando en mi corazón que lo material es más importante, recuerden que todo esto es algo, como decía la otra vez en el otro programa, en Corintios también está, que como el sustento que nosotros tenemos es Cristo, pero sobre Cristo vamos poniendo piedras preciosas, oro, o vamos poniendo paja, madera, y cuando esto es sopesado en el fuego, cuando esto es medido ahí por el fuego, ¿qué se deshace? La madera y la paja. Y esto es lo material, lo físico, lo de este mundo. Pero si yo espiritualmente me enfoco en esos tesoros que el Señor tiene para mi vida, cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, el Señor va a pulir ahí mi vida y me va a usar como un instrumento para su obra. Y claro, no estoy dejando por un lado el sustento en cuanto a, bueno, ¿y qué hago con lo económico? ¿Qué voy a hacer con cómo sustentar mi vida? El Señor dice, si yo tengo cuidado de las avecillas de los cielos, si yo visto las flores del campo, ¿cómo no voy a tener cuidado de mi creación y aquellos que he hecho familia mía a través de Cristo Jesús? Entonces el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él lo que desea es que nosotros podamos, como estas mujeres, rendirnos a Él, darle nuestra vida en agradecimiento, servirle con lo que tengamos y pues Él va ahí a hacer grandes obras a través de nuestra vida y nos va a dar también de su gracia, de su bendición y cubrir para nuestras necesidades, ¿verdad? Amén, así es. Nosotros, pues, ¿qué nos queda con el ejemplo de estas mujeres que nos pone acá el Evangelio de Lucas, ¿verdad? O los evangelios en sí, sino servirle al Señor de tal corazón como lo hicieron estas mujeres que estuvieron dispuestas a dejar todo por el Señor, a darle todo lo que ellas tenían. A ellas no les importó dejar riqueza, a ellas no les importó dejar su casa. Quizá algunas tenían hijos, no sé, aquí no especifica si eran casadas, si eran solteras, viudas. Pues Juana se dice que era esposa del intendente, ¿verdad? Pero no sabemos si ella tenía hijos o ya sus hijos estaban grandes y ella decidió ir y seguir al maestro y seguirle a él y dar todo lo que ella quizá había ahorrado para, no sé, para su vejez o para no estar mal en su tiempo en el cual ya no pudiera recaudar fondos o tener algo con qué vivir. Ella había ahorrado este dinero, pero ella no le importó porque el Señor había hecho tantas maravillas. No sé si a ella le había sanado de algo o simplemente ella vio el ministerio del Señor Jesús. Y yo creo que aquí hay algo bien importante que tenemos que ver. Quizá no todas estas mujeres fueron sanadas de una enfermedad grave. Claro que todas hemos tenido el regalo de la salvación, que es algo preciosísimo que nosotros tenemos, ¿verdad? De parte del Señor. Quizás, sin el quizá, es lo mejor que nosotros hayamos podido experimentar en nuestra vida en esta tierra, la salvación que el Señor Jesús nos da. Y quizá muchas de estas mujeres no recibieron una sanidad, una liberación en su cuerpo, pero sí entendieron la salvación tan grande que el Mesías venía a dar, que el Señor Jesucristo vino a dar. Sí entendieron que Jesús iba a morir por cada uno de nuestros pecados, tanto que ellas estuvieron con Él en la muerte. Ni siquiera sus discípulos estuvieron con el Señor Jesús. El único que estuvo presente en la crucifixión de Jesús fue Juan y estas mujeres que le seguían.
ellas no fueron cobardes, ellas no huyeron de este acontecimiento que le sucedía al Señor Jesús. Recordemos que Pedro fue uno de los que afirmó: Señor, si tú tuvieras que morir, yo voy a morir contigo, ¿verdad? Él se apresuró mucho a afirmar algo que después no iba a cumplir. Por eso el Señor le dice: Pedro, Pedro. Ya vimos que cuando el Señor dice 2 veces el nombre es porque se acerca al corazón de la persona con mucha ternura, y esta vez le dice a Pedro: Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces, ¿verdad? Amén. Y entonces Pedro le dice: no, Señor, si yo tengo que morir contigo, voy a morir contigo. Pero cuando el Señor estaba siendo crucificado, no estaba nadie ahí. Pero estas mujeres sí estaban a la par de la cruz, poniendo la cara por Jesús, ¿verdad? Aunque él estuviera muriendo, porque quizá ellas sí habían entendido el propósito que traía el Señor Jesús para morir por nosotros, ellas estuvieron con él hasta la muerte, hasta la sepultura, hasta la resurrección. Ellas estuvieron ahí en cada paso. Qué privilegio les dio el Señor de haber vivido cada una de estas situaciones. Todos los pasos de nuestro arrepentimiento y de venir a ser hijos de Dios, ellas lo vivieron, porque el Señor dice ahí en Romanos que el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí, que resucitó dentro de los muertos, ese será salvo. Entonces ellas pudieron ver paso a paso el proceso de salvación de la humanidad, y eso es un gran privilegio de parte del Señor para todas estas mujeres que le seguían y que estuvieron con él en cada uno de estos momentos. Entonces, el que el Señor reclutara mujeres entre sus seguidores, dado que ocupaban un lugar poco considerado en la sociedad en aquel tiempo, pero su obra de amor con ellas fue más fuerte que la cultura, que la sociedad o lo que pensaran en aquel tiempo los hombres. Él lo dejó atrás, dejó todos esos pensamientos, los echó fuera, y él les demostró que las mujeres eran muy útiles para su reino, y hasta el día de hoy lo podemos ver. Nosotros no estamos desestimando el trabajo de los hombres, pero en las iglesias las que más trabajamos somos las mujeres, ¿sí o no? Vamos a hacer una protesta. No, son mentiras. Aquí lo que queremos ver es que el Señor vino a darnos ese regalo precioso del valor. Nos vino a dar la misma salvación que quizá para los hombres las mujeres no la merecían. Él vino a decir: sí lo merecen, son igual que ustedes, ellas fueron creadas por mi mano igual que los hombres, y les vengo a dar el valor que ellas tienen delante de mis ojos. Y los discípulos pues se dieron cuenta de cómo el Señor tomaba en cuenta a las mujeres y las tenía en grande estima, y yo creo que ellos lo aprendieron, y de hecho por eso el apóstol Pablo también le da el valor a la mujer como debe de ser, ¿verdad? En el ministerio, en los dones. Quizá algunas no les gusta como el apóstol Pablo dice algunas cosas de las mujeres en algunos contextos, pero tenemos que estudiar la historia, por qué lo dijo y cómo lo dijo, y entonces eso nos va a dar mucho entendimiento, ¿verdad?, de lo que dice la palabra del Señor. Así es que el aprendizaje del día de hoy es que el Señor no hace acepción de personas, que las mujeres tenemos el valor que Dios quiere que tengamos, y tú vas a tener ese valor delante del Señor cuando tú lo creas.
No es porque el Señor tenga valor, te tenga en mucho valor o te tenga en poco valor, sino que cuando tú creas el valor que el Señor te ha dado, ese va a ser el día en que tú te vas a dar cuenta del valor que tienes para el Señor Jesús. Él lo demostró metiendo a estas mujeres en las actividades de su ministerio y ellas se sentían amadas, se sentían acogidas. Amén. Quizá ni en su propio hogar sintieron lo que sintieron andando con el Maestro, andando con el propio Hijo de Dios. Ahí sintieron ellas el amor, la aceptación, la valía, el poder que podían tener como mujeres. No hablo de sublevarse ni nada, ni de sentirse mayor que los hombres, sino hablo de que ellas también podían realizar un ministerio valioso para el Señor, y yo creo que eso es lo que el Señor nos está mostrando en este estudio, que nosotros podemos ser tan valerosas que nadie nos puede quitar ese valor. Valemos la sangre de Cristo, al igual que todo ser humano, porque Cristo vino a morir por nosotros, y anhelamos que cada una de las mujeres pueda sentirlo, ¿verdad? Amén. Que no venga un hombre a decirle que tiene menos valor, o que la haga sentir de menos, o que la trate mal, porque ustedes son hijas de Dios, valen la sangre de Cristo, y nadie tiene el derecho de decirles que valen o no valen, que valen menos o no valen nada. Amén. ¿Verdad? Entonces eso es importante que lo aprendamos. Amén. Y por último, pues que también aprendamos a servirle de corazón y con todos nuestros bienes. Amén. Ahí el Señor dice en Proverbios 3:8, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Amén. Con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Ahí el Señor nos da esa palabra preciosa y sabe que nosotros podemos reconocerle, honrarle y darle la gloria a Él con lo que tenemos. Y a el Señor ahí se encargará de lo demás. Así que qué bonita enseñanza, la verdad. Poder servir al Señor con lo que tenemos y servirle con una actitud de agradecimiento y de amor, porque Él ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo para cada una de nuestras vidas. Y yo creo que este mensaje es para ti que nos escuchas, que has pensado que no vales, que has pensado que en algún momento te has sentido sola, te has sentido que pues humillada, o tal vez que no tienes valor y que nadie va a apostar por ti. El Señor te dice: yo apuesto todo por ti. He dado a mi Hijo unigénito que derramó su sangre en una cruz por amor a tu vida, y estoy hoy tocando las puertas de tu corazón para que tú vengas a mí y puedas sentir ese amor que esas mujeres pudieron haber sentido, como sentirse amadas, poder sentirse apreciadas, acogidas por ese Señor que tenía cuidado de ellas y que las amaba de tal manera como quiere amarte hoy a ti que nos escuchas y que en algún momento has pensado que no hay quien pueda amarte, ¿verdad? Amén, así es. Bueno, ahí tenemos algunos saludos, ¿verdad?, que nos enviaron por el WhatsApp de la radio. Gracias a Dios ya estamos al aire de nuevo, y gracias por sintonizar nuevamente ahí Radio Peniel, la señal de Dios. No se despegue de la programación, porque le prometemos que va a tener mucha bendición con las alabanzas, con la palabra y la oración que aquí le transmitimos. Ahí nos escribe Daniel García: muy buenos días, mis amadas hermanas Pastora Normita y Esposita Almita. Qué bendición poder escucharlas ya en la radio. Un fuerte abrazo para ustedes. Igualmente, Dani, gracias por tu saludo. Hermana Verónica de López dice: bendiciones aquí en sintonía del programa. Que Dios las siga usando, hermana Norma, hermana Almita. Gracias a Dios, ya está al aire Radio Peniel nuevamente. Feliz día. Gracias, hermana Verónica. Dios te bendiga. Y sí, por supuesto, gracias a Dios ya estamos al aire de nuevo. Creo que tenemos uno más por ahí. Hermana Mari dice:
Buenos días, hermana Normi y Almita, Dios les bendiga. Gracias por darnos la palabra del Señor y el tema de hoy, las mujeres que sirven al Señor Jesucristo. Bendiciones, un fuerte abrazo para ambas. Gracias, hermana Mari, un abrazo para usted también. Amén. Dios la bendiga. Y a cada uno y cada una que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, pues les enviamos también nuestro abrazo desde la ciudad de Guatemala, aquí en el quinto nivel del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor en la zona 12. Siempre les invitamos a que sigan escuchando los próximos programas y pues va a ser de edificación para sus vidas y para la nuestra también. Sigan escribiendo si tienen dudas, si tienen preguntas. Cuando ustedes leen la Biblia siempre surgen dudas. Yo siempre tengo dudas cuando leo la Biblia y le estoy preguntando a mi esposo ahí qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, ¿verdad? Entonces así, si ustedes tienen alguna pregunta, mándela al 502-41-14-34-30 y ahí nosotros nos encargamos de dilucidar sus dudas, ¿verdad? Amén. Estudiar sus preguntas, sus dudas y con mucho gusto vamos a estarlas exponiendo en alguno de los programas. Así es que mándenos sus preguntas, sus saludos, sus felicitaciones a alguien o lo que usted quiera ahí escribirnos, pero que se reporte, que nos diga de dónde nos está escuchando y eso es de mucha alegría para nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Dice, buenos días, qué bien escucharlas, nos escribe alguien ahí que... Sonia de Pérez dice. Sonia de Pérez, gracias Sonia por estarnos escuchando. Dios te bendiga. Amén. Bueno, yo creo que esos son los saludos del día de hoy. Les bendecimos a todos, ¿verdad, Amita? Y les deseamos que todo lo que ustedes emprendan prospere en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y